Le pones, ¿no? Porfa. Para que no se me vaya a ir, de favor. Desde el Consulado General de México en Los Ángeles y en esta gran alianza que hemos formado con el Canal 22, el día de hoy de verdad que vamos a hacer un paseo que nos va a llenar el alma, porque el día de hoy vamos a aprender y también vamos a disfrutar en esta intersección entre la ciencia y el arte que nos va a dar el artista Ernesto Ríos, y sobre todo vamos a aprender del curador Santiago Espinosa de los Monteros, que va a hacer todos los comentarios como que provienen de un verdadero especialista. Además que es un colega diplomático de la diplomacia mexicana. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar con Ernesto Ríos. Muchísimo gusto, Ernesto. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta serie que están haciendo en el consulado. Muchísimas gracias, cónsul. Muchísimas gracias, Marcela, Cintia, que también ha ayudado a organizar este evento, y Santiago Espinosa también, que está con nosotros. Gracias por invitarme. Al contrario, y muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros y poder compartir contigo pues todos tus conocimientos y que nos ayudes a entender la creatividad y el arte de Ernesto Ríos. Bueno, muchas gracias, al contrario, Marcela, gracias por la invitación y bueno, saludos, Ernesto, también, y agradecer también a Cintia y a Orisa en Canal 22 que estuvieron trabajando mucho para que esto pueda pasar. Así es, no podríamos hacer nada de lo que hacemos sin nuestros equipos de trabajo, y la verdad es que Orisa es una gran aliada. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Cintia Prida, que junto con su equipo de trabajo han hecho esto posible? Entonces, pasemos ya, porque queremos ya saber de tus creaciones, Ernesto, pero antes de ello me gustaría que me compartieras un poquito de ¿por qué eres artista? ¿Y desde cuándo sabías que lo tuyo era el arte, la creación? Bueno, una pregunta, ¿ahí me están viendo en la pantalla? Sí, te estamos viendo, perfecto. Perfecto, nada más para luego cambiar sí. la presentación. Pues bueno, yo creo que esto surgió de manera natural, no fue algo que yo me propusiera, así como, sino que yo creo que crecí también en un ambiente en el cual pues ya había esa tradición de alguna manera de la relación con la imagen, sobre todo. Yo vengo de una familia de padre y madre fotógrafos, y entonces crecí rodeado de fotografías durante toda la vida, ¿no? Y pues mis dos abuelos pintaban también, entonces yo creo que de ahí ya venía eso, ¿no? En el ADN de alguna manera. Y pues también venían muchos artistas a la casa, desde músicos, pintores, escultores, poetas, ceramistas, artesanos de diferentes partes del país, y yo creo que eso todo fue como influyendo, y de pronto pues dibujaba todo el tiempo, y cuando me enteré que existía el Instituto Regional de Bellas Artes, pues decidí inscribirme e iniciar esta formación. Pero tienes una gran trayectoria, no solamente ahí, sino también en el exterior has realizado estudios, ¿correcto? Sí, así es. Inicié aquí en Morelos, yo soy de Cuernavaca,
en lo que era el Instituto Regional de Bellas Artes, y ahí estuve más o menos como 4 años consecutivos. Empecé pues muy joven, tenía 11 años cuando me enteré que estaba el instituto, y ya de ahí inicié, estuve en varios talleres, y luego tuve la oportunidad de estudiar literatura, y luego en el extranjero también seguí mis estudios de maestría en telecomunicaciones interactivas en la Universidad de Nueva York, gracias a una beca que tuve, en donde pues trabajé con nuevos medios y posteriormente hice un doctorado en Australia. Entonces siempre ha sido como estarme formando tanto académicamente como artísticamente y complementando, fusionando, ¿no? También con una aproximación, digamos, transdisciplinaria, ¿no? Que no sea nada más especializado en una sola práctica, digamos. Bueno, pues a mí me impresiona mucho que me digas que desde los 11 años ya sabías perfecto qué es lo que querías y que querías ser artista. ¿Qué opinas tú, Santiago, de esto en tu larga experiencia? Porque aparte eres periodista, curador, diplomático y has tenido una gran relación con diversos artistas. ¿Qué opinas de que a los 11 años Ernesto ya supiera que lo suyo era ser artista y creador? Bueno, todos los niños tienen perversiones. La de Ernesto fue la de ser creador visual. Es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo muy, muy interesante. Yo siento que una cercanía temprana con las artes visuales no es muy usual. Generalmente muchos creadores visuales tienen estas aproximaciones a partir de los 20 y tantos años, una cosa así, cuando ya tienen la decisión clara de dedicarse a la visualidad o a la escultura o a la gráfica o a lo que sea. Pero una inclinación temprana siempre es muy, muy destacable justamente porque yo soy un convencido de que las artes visuales son una suerte de complemento del lenguaje. Es decir, hay mucha gente que es muy buena para decir cosas hablándolas o escribiéndolas, pero hay muchos otros que son muy buenos diciendo sus cosas bidimensionalmente o tridimensionalmente. Entonces, haciendo esas investigaciones de artes visuales es muy, muy relevante ver que muchos creadores visuales tienen una gran torpeza para expresarse verbalmente, que no es el caso de Ernesto, hay que decirlo, pero son muy hábiles para decir lo que tienen adentro justamente a través de su trabajo y su pintura, ¿no? Entonces, yo siento que en el caso de Ernesto estas dos partes se complementan muy bien porque además es una persona que reflexiona mucho a partir del hecho visual, a partir de no solo lo que podemos ver en un plano, sino todo lo que está pasando detrás y cómo llega él a estas imágenes. Hay como un trabajo previo largo que me parece muy relevante y eso hace que su obra no sea una obra gratuita, es decir, que no sea una obra simplemente retinal, que nos atraiga visualmente a los ojos y que se quede ahí, sino que sí hay un trabajo tras de reflexión, de búsqueda, de investigación, pues a veces casi de una paciencia brutal, como veremos ahora en algunas de las obras suyas, en donde la calidad pictórica es brutal y ha habido como una dedicación de mucho tiempo a cosas muy minuciosas que pues el caso de Ernesto las ha llevado, la verdad, muy lejos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y entonces, ¿por qué no vamos, Ernesto? Llévanos, involúcranos, vamos a empaparnos de tu obra y de esta pues manera de crear en la cual pues ha sido la experimentación metodológica una gran herramienta y sobre todo esta parte de historia, memoria, prospección al futuro. Y a mí lo que me fascina es tu involucramiento de los mitos, de las leyendas y sobre todo la mitología griega, que a mí me gusta mucho cuando hablas del laberinto, me recuerda a Teseo y al Minotauro. ¿Por qué no empezamos, Minotauro, por qué no empezamos a conocer tu obra a partir de esto? Claro que sí, con mucho gusto, Marcela. Voy a compartirles una presentación aquí que preparé para ustedes, en donde podemos hacer un
un recorrido por algunos de estos pasajes, digamos, de formación y experimentación. Estos son 2 libros, por ejemplo, de lo que les comentaba hace rato. Yo estudié lengua y literatura hispánicas también aquí en Morelos, en el Colegio de Morelos, donde se especializan en postdoctorados de maestría y doctorado, aunque tienen también algunas carreras de licenciatura. Y ahí me adentré, como mencionabas hace un momento, Marcela, justamente en el mito del Minotauro, pero a través de la poesía latinoamericana y en especial en el caso del maestro Jorge Luis Borges, que trabajó el tema durante nada menos que 60 años, ¿no? 6 décadas en donde estudia el símbolo del laberinto y lo desarrolla junto con otros símbolos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me di a la tarea también, como menciona Santiago, de estudiar a fondo y de manera muy minuciosa la presencia, por ejemplo, del laberinto en toda su obra poética, que son 425 poemas y todos los cuentos, que son 73, que se dice rápido, pero pues son muchísimos años de trabajo. Y ahí fui como desmenuzando y adentrándome en ese símbolo para ver cómo evolucionaba, ¿no? Y un poco la idea de eso fue ir relacionando este símbolo con otras, digamos, formas o mitos que me inspiran, ¿no? Y eso me llevó, como decías hace rato, también a formarme en el extranjero, y en este caso, por ejemplo, esta pieza surge también de esa investigación, ya después que estudié la carrera en lengua y literatura hispánicas, hice esta maestría que comentábamos, que es en telecomunicaciones interactivas, que es básicamente la Tisch School of the Arts, que es fusionar o trabajar el arte y la comunicación a través de las nuevas tecnologías que se estaban desarrollando en ese momento, ¿no? Porque pues un año después ya sabemos que van cambiando, ¿no? Y en esta estancia de 2 años de trabajo, experimenté mucho con sensores de presión que detectan movimiento, y en este caso fue hacer un reloj de arena que trata de reinterpretar el tiempo, el espacio y el laberinto nuevamente como 3 grandes símbolos que se van entrelazando. Ese es uno, por ejemplo, de estas piezas que estuve trabajando en ese momento. Entonces la idea es que el espectador acaricie, digamos, por decirlo de alguna manera, el tiempo y se haga líquido, ¿no? Entonces esto es una proyección sobre arena de desierto, y se va como distorsionando y haciendo como una imagen líquida. También de pronto ahí está la referencia, desde luego, que con los relojes blandos de Dalí, del cuadro de la persistencia de la memoria, ¿no? Que hace esa interpretación del tiempo, ¿no? Y que yo creo que ahí me gusta mucho esa parte de Dalí, no precisamente toda la obra, sino ese interés en particular que tenía de la ciencia, ¿no? O sea, eso fue a partir de textos científicos que él lee, y cómo esa percepción del tiempo pues es relativa, ¿no? Y que también Borges de alguna manera lo señala en su obra poética, ¿no? Entonces son, por ejemplo, algunas de estas piezas, y eso lo fui llevando también no solo en piezas interactivas, sino también en pintura. Por ejemplo, esta es una obra de formato grande, más o menos de casi 1,40 por 1,40, y es también aquí fragmentar un poco ese símbolo, y hacerlo también como si fuera una toma aérea o una pirámide vista desde arriba. No sé, me imagino Tenochtitlán vista desde el aire, o una imagen que se puede ver relacionada con el cosmos también. Y así he estado como explorando ese tema, pero luego con otros símbolos. Siempre le voy agregando nuevos símbolos que van, no sé, incrementando la potencia, digamos, ¿no? del símbolo. En este caso es con la pirámide también, que es algo que pues también nos representa como cultura, pero que está relacionada también con la pirámide de Egipto, o las pirámides, perdón, y de otras culturas, ¿no? Entonces aquí se une ese símbolo. En la parte derecha pueden ver en el cuadro azul una cruz en el centro, que eso también tiene una connotación pues simbólica, religiosa, porque fue un símbolo que se utilizó también como símbolo de redención o de camino espiritual, ¿no? Y así es como he ido explorando, digamos, el tema en diferentes medios y materiales. Esto también lo comentaba con Santiago el otro día, que tuvimos la oportunidad de platicar. Es parte de mi investigación doctoral que hice en Australia, en la Universidad de Royal Melbourne
Institute of Technology, la RMIT. Es una universidad también técnica que fusiona también conceptos de, pues, mucha investigación en ciencia y tecnología. Y ahí estuve, bueno, viví 7 años en Australia y fueron más o menos 4 años de proyecto con una beca al 100%, ¿no? Que eso también, como artista mexicano, fue muy importante para mí salir de mi país, formarme en el extranjero y aprender de muchas otras cosas, ¿no? También de la cultura aborigen australiana, de la arquitectura que se está haciendo por allá, que es maravillosa, atravesar el desierto de norte a sur y de este a oeste, que me tomó pues un muy buen tiempo, pero lo iba haciendo también con la cámara fotográfica, ¿no? Porque me interesa mucho también capturar esos elementos que luego voy procesando, ¿no? Y aquí son algunos detalles de estas investigaciones. Estas son en objetos en 3D hechos con plástico, con máquinas que me ayudaban a hacer estos detalles milimétricos. Y bueno, así lo he ido explorando también con otros materiales mucho más sencillos, como en este caso son simplemente cerillos. Esto fue también en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Australia. Y de repente me gusta como explorar un solo material y ver qué posibilidades tiene ese material tan sencillo, como en este caso cerillos, y con ello poder hacer fotografías, hacer esculturas, hacer proyecciones en video y ver hasta dónde me lleva este material que uso cotidianamente para cocinar. Yo tengo una estufa todavía de gas y me encanta ese ritual básico en la mañana de llegar, prepararme mi café con un cerillo y luego ponerlo ahí al lado, y ya que acumulé varios cerillos, ya empiezo a hacer algo con ellos, ¿no? Y es también para mí una especie de introspección y de meditación geométrica que también al mismo tiempo veo como que son maquetas arquitectónicas que podrían ser en un momento dado edificios. No sé si a ustedes les da como esa sensación que podría ser algo arquitectónico. No sé cómo lo perciben ustedes. Evidentemente es un espacio arquitectónico, es una recreación arquitectónica definitivamente, con estos edificios y estas propuestas que vemos cada vez con más frecuencia en muchas ciudades del mundo, sobre todo en las áreas en donde han estado buscando modernizarse. Cada vez los edificios son más altos, cada vez los edificios son más propositivos en cuanto a sus formas y esto. Pero esto me remite nuevamente a lo que hablabas justamente de las pirámides. En las pirámides, en este caso, se trata de un espacio exterior como referencia central, pero hacia la parte interior de las pirámides está toda la parte laberíntica, la parte no a la vista, la parte no siempre a la mano, para poder hacer referencia a ella. Y me remite también mucho a un ser humano, es decir, a cómo somos los seres humanos, donde tenemos una caparazón con la que andamos por la vida, ¿verdad? Pero interiormente tenemos toda una serie de laberintos y de meandros y de caminos que no siempre están a la vista, no siempre están a la mano. Por eso me interesan mucho esas piezas de las pirámides en donde has reconstruido ese interior del exterior, ese interior de lo que no siempre vemos, que de alguna manera abre el juego para escudriñar finalmente lo que es un objeto piramidal, como es este caso, que tiene mucho también de ritual, tiene mucho también de veneración, tiene mucho también de una conexión con el sol, con la luna, con los ciclos de arquitectura o los ciclos, perdón, de agronomía, todo ese tipo de cosas. Y eso se refleja también en los cerillos que estás poniendo ahora. Con esos cerillos, pequeños objetos muy cotidianos que generalmente desechamos, pues ellos se han convertido ahora en esas propuestas de esas nuevas pirámides que son los edificios y las grandes conglomeraciones urbanas, en donde a partir de ellos se trata de lanzar el mensaje de somos muy modernos, estamos al día, tenemos edificios inteligentes, pero no son más que esas caparazones de laberintos a los que hay que escudriñar. Me encanta tu reflexión, Santiago, porque, y lo comentaba con Ernesto, de este poema de Borges, El amenazado, ¿no? Que habla de los muros, sí, de la cárcel, de los ejércitos, y cómo es cierto, ¿no? Que tenemos una cara hacia el exterior y que por dentro tenemos estos laberintos y estas
otras maneras de comportarnos, ¿no? Así es, así es. Y pues Así coincido con ustedes también de esta, digamos, aparente también como contradicción, ¿no? Del proceso creativo y cómo tiene que ver también con la arquitectura, ¿no? Y con el urbanismo. Leía, por ejemplo, un texto que escribió un arquitecto que se llama Bernard Tschumi, que hablaba justamente de esta relación entre la pirámide y el laberinto. Para Tschumi, la arquitectura es la pirámide y el laberinto es la ciudad en sí misma, el urbanismo, ¿no? De cómo vamos construyendo las ciudades a partir de esa edificación, ¿no? Entonces son inspiraciones que nos van motivando para crear y que finalmente los símbolos y la mitología pues sintetiza la condición humana justamente, ¿no? Las bajas pasiones, la guerra, el amor, la traición, la fortuna, etcétera, ¿no? Entonces ahí se sintetiza todo eso, ¿no? Y de repente me gusta pues sí como enfocarme en un tema, en un material, pero luego también ver la posibilidad de cómo eso genera nuevas propuestas, ¿no? Este es, digamos, un fragmento que les muestro de esos procesos, de esos rituales que también forman parte de la creación, ¿no? En este caso es, ya después de que se hace la estructura laberíntica, es quemarla, dejar que el fuego la consuma y que complemente la obra de alguna manera también, ¿no? Y que, como mencionabas, Marcela, pues el fuego nos une también de alguna manera, ¿no? A todos. Sí. Le preguntaron a Jean Cocteau que si llegara a su casa y encontrara que su casa se está incendiando, ¿qué salvaría? Y Jean Cocteau contestó, salvaría el fuego. Qué Claro. maravilla, ¿no? Qué maravilla de cita y sí, qué reflexión. Porque lo ves y es fascinante, ¿no? Fascinante, claro. Y cómo el fuego cambió toda la creación, la arquitectura e inclusive el concepto del hogar, ¿no? Justamente viene de ahí, del fuego, ¿no? De la hoguera. Y nos reunimos alrededor del fuego en todas las culturas, ¿no? Es algo también universal. Así es, así es. Y bueno, de pronto les dejo ahí nada más un fragmento y este es el resultado ya después cuando logro apagar el fuego y rescato también mi estudio, porque si dejo que se consuma, pues Sí, ya luego sería un poco complicado. Entonces también hay que apagarlo por momentos para que podamos luego rescatar la obra, ¿no? Y es así como ya luego se ven las piezas también terminadas. Esto fue, como les comentaba también anteriormente, en el Roberto Garza Sada, en el Centro Cultural en Monterrey, que fue un edificio que hizo el gran maestro Tadao Ando, y que pues es un edificio imponente de concreto, al cual me invitaron a participar en la parte, en la galería de arriba y abajo, pero era tan grande el espacio que quise utilizar el espejo como una especie de objeto que me permitía mimetizar un poquito la instalación, ¿no? Y así que el espacio arquitectónico también formara parte de la obra. Y bueno, esta es una pequeña selección de las piezas. Ahora no sé, me gustaría, regresando un poquito, ahí no sé si tienen como algún comentario o pregunta también. Bueno, yo quisiera que como les digo, yo estoy representando aquí a la comunidad, ustedes es el experto, Santiago, nuestro artista, Ernesto. Quisiera preguntar, si pueden regresar unas láminas antes, Sí, se claro. ve como que ahumado, que hubo los cerillos, se encendieron y dejaron, sí. Pero quisiera que me explicaran un poco cuál es esa superficie y cómo se trabajó me encantó eso. Pues esto fue una pequeña intervención que hice en Los Cabos, en un hotel que se llama El Ganso y que tienen un programa de residencias artísticas en la cual han participado varios artistas de mi generación también.
escultores y artistas plásticos. Y aquí la idea básicamente fue pues no dejar una pintura, una escultura, sino nada más como, podríamos llamarle como la memoria del fuego, ¿no? Y de pronto, después de haber hecho tiras de pues cientos y cientos de cerillos, quedó nada más esta memoria, digamos, ¿no? Y eso también hay como una estructura fragmentada y se van quedando como las líneas punteadas, ¿no? No me acuerdo si fue Kandinsky, creo que decía que una línea es una sucesión de puntos. Yes. Aquí son pues una sucesión de puntos quemados, ¿no? Y me gusta mucho cómo deja esos efectos que uno no prevé, pero que es accidente, entre comillas, pues le da un acabado interesante. No sé cómo lo ves tú, Santiago, desde tu perspectiva. Bueno, es lo que sí es muy importante ahorita comentar sobre que ha sido un tema, los vestigios del fuego en la obra han sido muy importantes. César Martínez en México lo hizo en su momento, hizo unas piezas en donde él explotaba la pieza y lo que dejaba el fuego era justamente lo que permanecía en la obra. El fuego, por supuesto, acabó por extinguirse, pero dejaba su huella. Marcos Kurtix también, un gran performancero de origen polaco que vivió en México pues desde muy joven. También hizo muchísimos trabajos a partir de explosivos y lo que quedaba de la obra era justamente ese vestigio, como el que estamos viendo en la pieza que está en pantalla ahorita mismo. Y también hay un chico en Oaxaca que se llama Gabino Guizú, que hace retratos con el ahumado de las velas de parafina. Entonces, a partir de ese ahumado, él va trabajando los retratos, unas piezas, la verdad, muy interesantes. No puedo dejar de pensar, ahorita que estaban hablando de las cárceles, de los espacios interiores, de los edificios, un libro de muy reciente aparición de Guillermo Arriaga que se llama Salvar el Fuego, justamente. A partir de ese libro, pues se entiende un poco todos estos pasillos, todos estos lugares casi recónditos dentro de las prisiones, dentro de las cárceles, pero a partir de esa casi de este espacio como críptico al que se tiene poco acceso como ciudadano común, a partir de eso comienza toda una relación muy intensa con personas que están afuera. No quiero espolear el libro para quienes no lo han leído, pero hay una gran relación de todo esto que sucede interiormente en una cárcel con personas que están en libertad. Y a partir de eso, cómo empiezan a compartirse, como hablábamos hace unos minutos, estos laberintos, tanto los carcelarios como los de la ciudad, y empiezan todos a embonar y de alguna manera todos tienen finalmente una coincidencia brutal. Un libro altamente recomendable, no es un anuncio, pero es altamente recomendable. Y justamente tiene esta visión de lo interior-exterior, de lo interior a veces pues muy oscuro, muy complejo, como es una cárcel, a lo interior también del mundo libre, por llamarle de alguna manera, en donde también la ciudad tiene sus complejidades, en donde también una vida de mucha comodidad aparente y todo esto tiene unas complejidades también brutales, ¿no? Entonces, cuando a estos dos mundos se unen, pues puede haber detonaciones brutales que derivan en una riqueza muy amplia justamente en el compartir esos mundos en apariencia totalmente antagónicos, pero que al final del día se complementan. Muchas gracias, Santiago. Sí, yo me quedé en El Salvaje. Todavía Salvar el Fuego, todavía no lo leo, pero estando compartiendo con ustedes esto, seguro que tengo pues el aliento para hacerlo. Y antes de ir al estreno, precisamente, que motivó esta interacción con ustedes, Ernesto, sí. ¿Quieres concluir esta parte de tu obra antes de compartir con nuestra audiencia la sorpresa que les tenemos reservada? Sí, claro que sí. Bueno, me gustaría terminar con esa exploración y finalmente el fuego como material, como señalábamos hace rato, pues sí, yo creo que desde que el hombre es hombre se ha utilizado. Yo creo que no hay en ese sentido un material nuevo, ¿no? O sea, el bronce durante cuántos miles de años se ha utilizado, ¿no? Recordaba otro artista que se llama Kai Guo Qiang, que también expuso en el
MUAC que trabaja con pólvora, ¿no? Y siendo chino que ellos inventan la pólvora, pues es otro material. Pero en ese sentido creo que en el arte no es tanto el material nuevo, sino cómo tú le das ese giro y ese toque personal para que de alguna manera tenga tu esencia, ¿no? Y que de esa manera sea distinto. Y bueno, eso finalmente también me fue llevando y esas exploraciones a otra cosa que les quería enseñar brevemente también, que es la exploración de la geometría en un proyecto que llamé Geometrías de Luz, que fue presentado en la Galería de Jardines de México, y que ahí fue básicamente, digamos, interpretar los 5 sólidos platónicos como formas geométricas perfectas, y estos son, digamos, parte de ese proceso de estructuración, ¿no? Ahí sí tuve que trabajar también en colaboración con arquitectos e ingenieros que me ayudaron a hacer los nodos de conexión de estas figuras para luego iluminarlas con LEDs y programarlas. Es una instalación en un ambiente oscuro en donde todos los sólidos platónicos, con excepción del hexágono, que es un cubo de espejo, se fragmentaban y se complementaban en el espejo. Y un poco la idea ahí era también, tomando la metáfora de Platón, de la caverna, y de que vivimos en sombra, o sea, como rodeados de sombras, y especialmente en estos tiempos, pues es una manera de irse acercando poco a poco a quitarse esa ilusión de las sombras y acercarse a la luz. Entonces programé estas esculturas que miden más o menos como 2,5 metros de alto, con 3 secuencias numéricas que van de 1.1, o sea que es casi tiniebla, hasta iluminarse con 33 del porcentaje de iluminación, ¿no? Y pues así he ido explorando otros temas, haciendo exposiciones también, no solamente aquí en México, en el extranjero, cuando se ha presentado la oportunidad. Y últimamente, que es lo que comentaban, pues la presentación de un trabajo que he venido realizando a partir justamente pues de la pandemia, ¿no? Y del virus. Anteriormente trabajé virus digitales, como en este caso, en esta pintura, pero desde que llegó pues, el coronavirus al mundo y se empezó a propagar como lo sabemos bien, me di a la tarea también de investigarlo, ¿no? Empezar a hablar con la comunidad científica de mi estado, incluso también de otras universidades, aparte de la UAM, en donde trabajo en la Facultad de Arquitectura, sino también doctores en microbiología de la UNAM, inclusive del extranjero, ¿no? Y platicando con ellos, y especialmente con la bióloga Liliana González Flores, que estuvimos platicando mucho sobre el genoma y la secuencia, vimos que había esa relación también en mis trabajos previos de interpretación de virus. Entonces, cuando leí que esta secuencia genómica tenía más de 30,000 caracteres, donde se representan todos los nucleótidos, es decir, todos los componentes químicos que lo conforman, pensé que por qué no hacía de alguna manera, a través de la pintura y de la fusión, pues de la influencia científica y tecnológica, una recreación, ¿no? Entonces me di a la tarea de transcribir este genoma y con ello representar las 500,000 muertes que llevamos, o bueno, seguramente ya son muchas más, ¿no? Entonces esta es nada más una idea aproximada de cómo se ve la secuencia del genoma, es un fragmento simplemente ahorita lo que vimos, y de ahí comencé a pintarlo y a traducirlo en imagen, utilizando en este caso un símbolo que ha sido también usado durante muchísimos años, que es el cráneo, pero que para mí representa también, digamos, el símbolo más puro de la humanidad, porque sin importar si eres chino, mexicano, taiwanés o brasileño, pues todos coincidimos en el mismo símbolo, ¿no? Entonces, lo complejo aquí fue que a partir de esta limitación, digamos, representacional de utilizar simplemente las letras del genoma, cómo irlas entrelazando para que den la ilusión de volumen, ¿no? Porque hay un espacio entre cada una de las letras. Entonces, no es una manera en ese sentido tradicional de pintar, ortodoxa, sino que fue como un gran reto técnico, además del tamaño, son letras muy pequeñas, y con ello fui haciendo esta pieza, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un fragmento de cómo se fue haciendo letra por letra para ir
pues reinterpretando esta secuencia genómica, ¿no? Y esa fue parte de pues de la investigación. Me ha tomado prácticamente 5 meses el terminar esta pieza, y que es pues fruto de investigación, de mucho trabajo, de experimentación y de una manera distinta de hacer mi propia obra, ¿no? O sea, ya tenía como resuelta una forma de hacer las cosas de manera más geométrica, más abstracta, más síntesis, y en este caso extrañamente regresé a una cuestión figurativa, ¿no? Yo de hecho no soy un pintor figurativo, ¿no? Pero de pronto me di a la tarea de hacerlo así, sobre todo porque considero que los artistas tenemos esa obligación o responsabilidad de reflejar el tiempo que nos toca vivir. Entonces fue por eso, no por una moda o no porque dice la feria de Mako, de Basel, porque yo creo que la moda a veces es tan estúpida que cambia cada mes o cada 3 meses. O sea, yo creo que el arte debe ser atemporal, sin importar si para ello necesitas hacer algo figurativo, abstracto, conceptual o interactivo, ¿no? Entonces aquí es parte del registro de esta pieza. Ha sido, como les comento, pues un proceso largo, y sigo todavía viendo la posibilidad de quizá de oscurecer o de iluminar ciertos detalles y de presentarla próximamente. Para mí sería un honor poderla exponer con ustedes próximamente, cuando también la situación lo permita. Y bueno, esto es parte del proceso que quería compartir. Lo tengo aquí en el estudio, quizá por la iluminación ahorita no sé cómo se va a ver, pero también podríamos quizá ver un fragmento. Y pues es esto, ¿no? El reflejar la época que nos toca vivir a través del arte fusionado con la ciencia y la tecnología, ¿no? Ese es básicamente el proceso. Santiago, ¿qué nos puedes comentar sobre esta maravillosa obra? Bueno, yo ya la conocí en fotografía a partir de la invitación de ustedes, pero cuando la pude ver en vivo, la verdad es una obra impresionante, es de una enorme personalidad, es una pieza muy, muy potente, y la sorpresa es que al uno acercarse a la pieza encuentra uno justo lo que uno está mirando en la pantalla en este momento, que es una cantidad de letras hechas con un pincel de un pelo, ¿verdad? De un pincel muy, muy, muy fino, y que, bueno, refleja, por supuesto, un trabajo brutal, un trabajo de una enorme paciencia, y le hacía yo la broma a Ernesto que si estaba en alguna terapia o algo para tener que hacer una terapia ocupacional, pero es una obra realmente potente, una obra de muchísima, muchísima presencia. La vuelta a la figuración me parece muy interesante en una trayectoria como la de Ernesto, justamente cuando él ha venido haciendo un trabajo más cercano a la geometría, más cercano a la arquitectura, más cercano a otro tipo de reflexiones, como el objeto en el caso de los cerillos. Y me parece muy importante justamente porque sí atiende a lo que él mismo menciona, de que tenemos que, como creadores visuales, hay que reflejar un poco el momento en el que se está viviendo. Y obviamente este momento de la pandemia, pues a todo el mundo nos ha marcado de una manera o de otra. Y en el caso de Ernesto, pues a él lo llevó a hacer esta pieza. No desentona, es decir, es una pieza que sí tiene cercanía con el resto de su trayectoria, es una pieza que de alguna manera es derivación de una serie de reflexiones previas que él hizo, y lo interesante es que esas reflexiones de temas geométricos, de temas de las pirámides, de temas de objetos que se queman como los cerillos, lo llevan a un objeto totalmente figurativo, y no a cualquier objeto, lo llevan a un cráneo, con toda la representatividad que puede tener un cráneo, y el lugar común también que es un cráneo. Es verdad que lo compartimos brasileños, singapurenses y norteamericanos, compartimos justamente ese cráneo. Sin embargo, la aproximación a él en cada cultura es totalmente diferente. En la mexicana, evidentemente, lo tenemos casi casi que nuestro ADN, ¿verdad? El cráneo es algo que nos comemos en azúcar, que lo tenemos a la mano todos los días, que jugamos a las calaveritas. Quizás porque los mexicanos tenemos muy claro que la muerte finalmente va a acabar ganándonos la partida en algún momento de nuestra existencia, pero en vida somos nosotros quienes le ganamos la partida a la muerte. Eso no lo tienen muchas culturas, más bien lo tienen como algo totalmente aparte, y lo tienen como en un cajón al que no les gusta mucho asistir. Entonces, este caso de la presencia de un cráneo me parece fundamental en el trabajo de
de Ernesto, justamente porque nos lleva a una reflexión mucho más universal, mucho más actual, contemporánea, en donde ese cráneo se convierte ya no solo en una reflexión de una sociedad como la mexicana, sino una reflexión mucho más global, a partir inclusive justamente de la estructura interior que tiene esa pieza, que es toda esta revelación decodificada de todos los genomas, los virus, los ADNs. Entonces ahí hay todo un lenguaje escondido que finalmente da cuerpo a una pieza reconocible. Esa pieza me parece brutal. De hecho, yo diría que es una pieza de calidad museo, es una pieza para que esté en alguna colección pública o privada importante y en exhibición al público. Por supuesto, no es cualquier obra, es una obra extraordinaria porque yo diría que es un testimonio artístico de la historia, de un momento tan grave, tan terrible que estamos enfrentando la humanidad, y es un testimonio artístico de lo que estamos viviendo. Así es que, por supuesto, Ernesto, que nosotros desde el Consulado General de México en Los Ángeles te apoyaremos, como lo sugiere Santiago, para que esta obra sea reconocida y se le dé la relevancia del caso y pueda ser exhibida en cuanto se pueda. Pues muchísimas gracias a los dos por esa mención y por ese apoyo. Y sí creo que pues a uno le daría mucho gusto también que forme parte de una colección que pueda posteriormente ver mucha gente. Estamos viendo la posibilidad también de exponerla en un museo próximamente, ya luego les pasaré también la información y luego pueda hacer en ese sentido un recorrido y que pudiera visitar Los Ángeles. Sería un honor para nosotros y presentarlo con la comunidad mexicana también allá. Y nos encantaría que en esa visita no solamente vinieras tú, sino también nuestro curador Santiago Espinosa de los Monteros, para que nos siga educando en este acercamiento a tu obra. Y bueno, pues el tiempo se nos va. Ha sido realmente una conversación fascinante, pero que me gustaría concluirla, Ernesto, ¿Sí? con un atisbo a una exhibición que tienes, un recorrido virtual, ya que hablas de recorridos. Si es posible hacer un recorrido virtual para poder concluir este viaje tan maravilloso que hicimos el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Les enseño un poquito aquí del estudio y del cabo y las experimentaciones que tenemos, pero con mucho gusto. A ver, me voy a trasladar a la parte de allá. Denme un segundito. ¿Tú lo tienes ahí por ahí? Sí, ok. Va a salir un segundito de aquí. Sí, estamos aquí listos. Y Santiago, te quiero invitar también para que puedas apoyarnos en el consulado a la distancia cuando tengamos este tipo de presentaciones, porque la verdad es que hemos aprendido muchísimo de ti. Yo encantado, gracias, pero gracias. Con muchísimo gusto. Y aprender de Santiago también siempre es un honor. Es uno de los críticos de arte o expertos en arte, aunque diga que no, pero para mí lo es y ha sido de los grandes maestros que ha también marcado en la historia del arte mexicano, ¿no? Y cómo ha posicionado también en ese sentido con su opinión el trabajo de muchos colegas, ¿no? Entonces creo que será un honor también poder participar con él, cómo no, con mucho gusto. Dios, me ruborizo, me voy a salir de este chat ya porque me ruborizo mucho. No, además somos colegas en la diplomacia y no puedes dejar sola a tu colega. No, eso no. Cuenta con eso. Exacto, pues aquí simplemente pusimos algunos experimentos el día de hoy, que de repente no todos son maquetas, sino que de repente son cosas que voy encontrando en la naturaleza y que pueden servir como referencia simplemente para posteriormente hacer algo después con ello, ¿no? Este es uno de los cuadros que les comentaba hace rato. Aquí por la luz de repente se ve muy iluminado, es más oscuro de lo que se ve, pero es también un cuadro que muestra un virus, en este caso digital, ¿no? Y que de alguna manera dio pauta también al otro que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Pero ya con el ADN
o la secuencia genómica del virus, ¿no? Estos son simplemente experimentos y maquetas que hemos hecho con diferentes materiales aquí en el estudio. Ernesto, preguntaba a la audiencia que cómo se preserva la obra, principalmente esta que está constituida con cerillos. ¿Cómo la preservas? Pues con muchísimo cuidado y a veces encapsulándola o bueno, poniéndoles, como en este caso, un capelo, puede ser de vidrio o de acrílico y en cajas con plástico para que envolverlos, ¿no? Básicamente, y que de esa manera se puedan conservar, porque sí, en efecto, es como, pues son muy frágiles en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, la madera de un cerillo, que es una madera pues muy sencilla, muy viva, de alguna manera, no es una madera tropicalizada o desflemada, ni mucho menos. ¿Cómo haces para que a la vuelta de los años esas piezas, esos cerillos, no empiecen a sufrir por el clima y a deformarse y esto? ¿Hay algún tipo de, ¿has puesto algún tipo de spray conservador como se pone a las piezas, por ejemplo, de carbón o de pastel o de gráfica, donde se les pone un fijador? ¿Has hecho ese tipo de trabajo con esas piezas? Pues fíjate que recientemente estuve platicando el fin de semana con un gran arquitecto mexicano que se llama Julio Amezcua, que él trabaja mucho la madera, con influencia, digamos, desde el trabajo de la madera japonesa, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Suecia, en casas de madera, y me estaba diciendo que él tiene también en ese sentido como una técnica que le permite que la madera esté protegida y dure más tiempo. Entonces yo creo que ese es el siguiente paso, ponerles una especie, con una compresora, eso para que se proteja, ¿no? O sea, y en ese justo proceso estoy de investigación para que puedan, pues, durar más tiempo, ¿no? Pero también hasta cierto punto es un material que, pues, no va a durar quizá como otros materiales que, pues, que sí son, pues, bueno, si no eternos, y duran mucho más, ¿no? Pero en esta investigación también estamos, ¿no? De cómo hacerle para que puedan durar más tiempo, ¿no? Y aquí es la otra parte que les quería mostrar, que es ya el cuadro en vivo, pero que a veces por la iluminación me gusta como cuando ya está un poco más oscuro, que es ya una luz como más pareja, ¿no? Y me gustaría enseñarles también brevemente aquí unos detalles de cómo surge el proceso, ¿no? Que a veces no se ve eso, pero es parte como de los primeros bocetos que hice, solo que en este caso, hecho con la computadora, tenía como una apariencia como todavía más, como mucho más plana, ¿no? Entonces el interés fue aquí poco a poco irle dando volumen ya en la imagen final, ¿no? Entonces he estado buscando muchos cráneos y también cómo se ha representado en la historia del arte por diferentes artistas para, pues también tratar de poner mi impronta y hacerlo de una manera distinta y original, ¿no? Que eso es también luego algo como una tarea muy complicada, ¿no? De ese camino de intentar hacer algo que se ha representado mucho, pero darle un toque distinto. Entonces esos son algunos de los bocetos y algunas otras piezas que tengo por aquí que se vieron hace rato en la presentación, pero aquí que en vivo pues cobran pues, como otro sentido, otra textura, ¿no? Y pues así es. Muchísimas gracias, Ernesto. Santiago, ¿algún comentario final? Pues que la verdad les agradezco muchísimo la invitación. Ha sido todo un placer poder hacer la visita al estudio de Ernesto, meterme más con su obra, con su discurso. La verdad es que ha sido muy gratificante. Me parece un autor relevante. En fin, hay que tomarlo en serio. Entonces esa parte me parece muy importante, ¿no? Yo siento que muchos de los procesos de los que hemos tenido oportunidad de conocer ahora no siempre están a la vista. Son justamente los laberintos de esa creación que no siempre tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Entonces esta aportación tuya, Ernesto, pues me parece brutal en el sentido de que nos has compartido la parte interior de la pirámide, que es tu trayectoria y tu trabajo, ¿no? Y por ahí, pues, gracias.
Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias por tus palabras y por ayudar a hacer que el trabajo sea más accesible también, ¿no? Creo que esa es una de las grandes labores de quienes estudian el arte y la factura y la tradición, la historia, que hacen que esos trabajos puedan ser más accesibles para el público. Entonces, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Al contrario. Al contrario. ¿Algún otro mensaje, Ernesto, antes de concluir? Pues nuevamente agradecerles a ustedes pues esta invitación. Pongo un pausa por un momentito. Agradecerles a todos ustedes el darme la oportunidad de convivir, de platicar y de dar a conocer el trabajo a partir del Consulado de México y también con pues la ayuda del Canal 22. Así que pues les agradezco mucho esta oportunidad. Marcela, muchas gracias a Cintia y pues ya al público en general que está ahí con nosotros. Pues muchísimas gracias Marcela. Santiago, Ernesto, la verdad es que nosotros nada más nos queda dar un profundo agradecimiento por haber sostenido esta conversación y conocer más del mundo del arte, de tu obra, de los conocimientos de Santiago, al Canal 22, y nos quedamos pues con el alma llena, gustosa y simplemente muy privilegiados. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Gracias, Marcela, un placer. Gracias, Cintia, si andas por ahí. Gracias, Cintia. Seguiremos en contacto. Nos faltó ver Artemisa, Ernesto, eso sí, estamos faltando. ¿Quién sabe por dónde está? Se escondió, pero esa es como la gran musa que dirige el estudio, porque ella va coordinando todo por aquí. Entonces, no sé por dónde se escondió. Yo creo que le asustan las cámaras, así que... Lo que habla bien de ella. Exacto. A ver si para la próxima ocasión. Claro. Que esperemos que haya próxima, seguro que sí. Pues muchas gracias, Cónsul, gracias Marcela, Cintia y a todos los que hicieron posible esta transferencia, esta comunicación. Sí.